de una manera yo creo que más obligada que en tiempos del pre-COVID, porque bueno, pues estaba la necesidad ahora de ir a buscar esas soluciones, pero yo creo que de primera mano tener vuestro punto de vista y vuestras explicaciones pues va a ser la verdad que bastante productivo para quien lo quiera escuchar, ¿no? Yo creo que vale la pena. Al final espero que quien lo escuche, pues después nosotros también estamos en contacto a través de las comarcales, a través de todos los grupos, con todos los asociados, y de una manera o de otra la información les va a llegar, ¿no? Porque, bien porque se graba la sesión y después se puede reenviar. Es decir, que no es solamente por la gente que se conecta ahora, sino que eso después vamos a poder reenviarlo y vamos a poder hacer que llegue pues, a toda la gente con la que contamos, ¿no? En la asociación, que son a esos 567 asociados, y por ese lado, vamos, podemos estar tranquilos de que la repercusión de la jornada va a llegar a todos, de una manera o de otra. Así que bueno, yo ya estoy como un poco introduciendo también el tema de la sesión. Luis, bueno, ya te he dicho, Luis Serra, director institucional, me imagino que de la territorial zona este, ¿verdad, Luis? Sí, de la territorial este, sí. De la territorial este, y bueno, Miguel Casado, que como especialista sectorial de empresa de Valencia, pues yo creo que vais a aportar pues todos estos datos y vuestro punto de vista, que yo creo que va a ser bastante enriquecedor. Y yo creo que mientras que vamos hablando, yo voy a estar también conectado en cualquier caso bueno, si necesitáis cualquier opinión o queréis que interactuemos de algún modo a final de la sesión o algo, pues voy a estar aquí con vosotros, y yo creo que la gente pues irá conectando también poco a poco con el paso de la sesión. Y yo creo que es un buen momento, pues bueno, pues para que os presentéis y empecemos a hablar y a intercambiar estas ideas, que como decía antes, seguro que va a ser bastante enriquecedor para todos. Y obviamente, que ya sabéis que Banco Sabadell también es un patrocinador, colaborador, una entidad que apoya a Jovenpa desde hace ya bastantes años. Obviamente hemos estado siempre y estamos muy contentos con las aportaciones que ha hecho el banco al movimiento del joven empresariado de la provincia de Alicante, porque ello, pues bueno, al final es lo que nos permite también poder ser ese nexo de unión entre las instituciones públicas y ser un actor relevante, importante en toda la provincia, en todo lo que es no solamente el tema del emprendimiento, sino a nivel de creación de jóvenes empresas y a nivel de puesta en marcha de nuevas iniciativas, ¿no? Entonces, por eso, agradecer ese apoyo continuo que Sabadell nos ha dado. Espero que sea así por mucho más tiempo, a través bueno, de todos los convenios, a través del apoyo al premio Jovenpa, que ya con 27, esa va a ser la 28ª edición este año, y yo creo que será un honor contar con el apoyo de Banco Sabadell, como ya viene haciéndolo en todos los años anteriores. Así que sin más, podríamos estar, bueno, diciendo muchísimas cosas sobre la actividad, sobre la colaboración, pero creo que el tiempo pasa muy rápido y creo que es conveniente que empecemos ya. Luis, Miguel, muchísimas gracias de nuevo. Yo solamente decir que estaré pendiente del chat, ¿vale? Por si hay alguna pregunta, si os parece bien os la traslado, o si preferís al final, como prefiráis. No, marcha, si queréis. De acuerdo, de acuerdo. Pues nada, comenzamos. Miguel. Muy bien. Muchas gracias, David. Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a esta webinar. Lo primero que quiero agradeceros, por supuesto, es vuestra asistencia y vuestro tiempo. Y también agradecer a Jovenpa la organización de este encuentro. Bien, dado lo limitado del tiempo, lo que voy a tratar de daros es una visión general, sin ánimo de profundizar mucho, del impacto del coronavirus en los principales sectores de actividad económica, ¿no? Bien, todos estaremos de acuerdo en que esta crisis del coronavirus representa un shock sin precedentes
en nuestra historia reciente. Es un shock por parte de oferta, nos llega por parte de la oferta y también por parte de la demanda. Y sobre todo, como bien decía David, nos incorpora un gran grado de incertidumbre. Incertidumbre, sobre todo, en cuanto a la severidad del impacto económico que finalmente va a tener esta crisis. Ya no tanto en cuanto a la duración. Todo apunta, desde luego, a que el impacto será mayor que la última crisis financiera global del año 2008-2009 y que esperemos y confiemos en que la duración sea mucho inferior, ¿no? Bien, pasamos ya directamente a ver cada uno de los sectores. Vamos a empezar con el sector de turismo, este sector clave para nuestra economía. Las previsiones han ido empeorando, tanto por impacto como por duración. Ahí tenéis un gráfico que es de la Organización Mundial del Turismo, donde se establece una previsión para el año 2020 de la caída en cuanto a llegada de turistas a nivel internacional. Veis que se mueve en una horquilla entre un menos 20 y un menos 30%. Esto, si lo comparamos en la serie temporal con la crisis, precisamente de la crisis financiera global, vemos ayer en el 2009 que la caída en ese año, con esa crisis, fue, entre comillas, de nada más y nada menos que un 4%. Fijaros en la entidad de este shock que tenemos ahora, que nos vamos a caídas muy, muy por encima de ese nivel de 2009. Sería al final retroceder a llegada de número de turistas a nivel internacional de lo que había entre 2012 y 2014. Digamos que retrocedemos unos años en cuanto a llegada. Tener en cuenta que, por ejemplo, en el 2009 sí que hubo récord a nivel mundial, con una llegada de turistas a nivel internacional de sobre 1.500 millones de turistas. Bien, para España, lo tenéis en la parte derecha, es una estimación que ha hecho la patronal Exceltur sobre lo que son los ingresos previstos con este impacto y que estima que haya una caída de ingresos para 2020 entre el 60 y el 80%, y en 2021 también indicaba Exceltur que no se llegaría a recuperar, aún estaríamos por debajo de los ingresos que habían en 2019. Bien, esto hay que tomarlo con la precaución de que tuvimos y en esto podemos ser optimistas, la buena noticia este fin de semana de que al parecer se van a abrir las fronteras para los turistas internacionales a partir de julio, ¿no? Se está estudiando la posible apertura y establecimiento de corredores a nivel en relación con otros países. Con lo cual, Exceltur ya ha corregido esta previsión y más o menos, para que veáis el impacto, la corrección sería más o menos unos 15 puntos porcentuales sobre ese rango de caída. Es decir, si logramos no perder en parte la campaña de verano, pues el sector podría recuperar sobre unos 20.000 millones de euros en este año 2020. Bien, sabéis todos que el turismo es un sector clave en España, aporta más del 12% del PIB como peso, y además tiene mucha importancia por el efecto inducido que produce en otros tantos sectores, ¿no? A nivel también local, hemos tenido año tras año los últimos récords de llegada de turistas a nivel internacional. Tenemos el segundo puesto a nivel mundial en el ranking, después de Francia. Y este turismo internacional es responsable de 2 de cada 3 pernoctas que hay en España. Con esto quiero decir que inicialmente los planes previstos de tratar de compensar con el turismo nacional o, en el mejor de los casos, con el turismo de proximidad, de países próximos, va a ser muy difícil compensar y volver a esos niveles récords de años anteriores. Y sobre todo va a ser un obstáculo muy importante para lo que venía apostando el modelo turístico español, sobre todo dar la importancia a todo ese turismo de larga distancia, que era desde luego el tipo de turismo que nos dejaba, hacía un mayor gasto y un mayor nivel de ingresos aquí en España. Bien, pasando ya al siguiente sector, que también tiene mucha relación con el sector turismo, el sector de aviación, el sector aéreo, y es tanta la relación que el turista internacional realmente se mueve en avión. A nivel global, a nivel mundial, más del 60% de los turistas utiliza el medio aéreo. Incluso en España ese 60%
asciende hasta ser un 80%, con lo cual es crítico. ¿Cuál es la situación generalizada del sector? No descubro nada. La flota aérea está en tierra ahora mismo y las compañías aéreas están dedicadas plenamente a tratar de preservar su liquidez. Ahí veis en el gráfico de la izquierda, vemos una estimación según la patronal del sector aéreo, IATA, sobre la posible caída de la reducción en la capacidad, en definitiva las plazas ofertadas para 2020. Vemos que a nivel mundial la caída sería en este segundo trimestre de un 65% y que incluso en Europa es mucho más acusada, llegaría hasta un 90%. Vemos cómo evolucionará la estimación, que seguirá recuperando, pero en cualquier caso, respecto a variaciones interanuales del año 2019, vemos que se va a mantener en cifras negativas, con lo cual no se logrará recuperar. Y hay algunos analistas que incluso que tardará años. En ese gráfico de la derecha os hemos querido poner la autonomía de caja de algunas principales líneas aéreas para que veáis pues el número de días que pueden, digamos, asumir costes sin ingresos, como está ocurriendo ahora. Entonces, esto nos da la explicación del porqué de lo crucial de las ayudas por parte de los gobiernos, ayudas estatales, para poder hacer que el sector sobreviva. Caso muy reciente de estos días que habréis oído en prensa es el caso de Lufthansa, que el gobierno alemán parece ser que ha acordado la participación en el capital social de Lufthansa con un 20% a cambio de una inyección de 9.000 millones de euros para la viabilidad, ¿no?, de la propia compañía. Bien, hablando un poco ya de IATA y en cuanto a las medidas que se están planteando y están estudios sobre la limitación de las capacidades de los vuelos, IATA ha sido muy clara y ha dicho que si se mantiene, pues eso que hemos oído del sillón de por medio libre, pues el incremento de costes le va a suponer aproximadamente un incremento del 50% en los costes actuales. Con lo cual esto va a amenazar la supervivencia de muchas compañías y especialmente y sobre todo las low cost. Sabéis por el modelo de negocio que bueno, pues son compañías que aprovechan mucho el espacio, ¿no? Es la forma de obtener rentabilidad. Entonces sería, desde luego, bastante grave para este tipo de compañías. Con lo cual, en estas circunstancias, lo que desde luego estamos convencidos es que se van a ver muchos procesos, aparte de las ayudas estatales, muchos procesos de integración y concentración empresarial en el sector aéreo. Bien, dejando el transporte aéreo, pasamos a lo que sería ya transporte terrestre y marítimo, y en este sector el más impactado, desde luego, es el transporte de pasajeros. No tanto el de mercancías, pero sí el de pasajeros, por ahora lo que vamos a explicar a continuación. Aquí las claves serían, en cuanto al segmento de pasajeros, desde luego a corto plazo, inevitablemente se va a dar prioridad y va a ganar prevalencia en la utilización del vehículo privado respecto al transporte público, eso sin duda. Y luego, sobre todo, las medidas sanitarias y de limitación de la ocupación de los medios de transporte público va a suponer, desde luego, una merma en las cuentas de resultados, en la rentabilidad de las compañías. A nivel ya de mercancías, sí que podemos ver que saldría beneficiado, tanto por la priorización de lo que llamamos el negocio de cercanía, esto que se está oyendo con mucha frecuencia ahora de intentar relocalizar las industrias para traerlas por todo el parón que ha habido en las cadenas de producción más próximas a los países y además por impulso del consumo de proximidad, también por razones medioambientales que cada vez hay más conciencia. Y luego también en el sector de mercancías, sin duda, el impulso del comercio electrónico va a ser clave, que ya venía siendo un buen revulsivo, pues ahora va a acelerar sobre todo todo lo que es el despegue, ¿no?, del comercio electrónico. En esto, la situación de lo que es, sobre todo para el transporte terrestre de mercancías, la situación, como ya conocéis, de la caída de los precios del petróleo, que han sido históricas, sí que pensamos que puede ayudar, desde luego, a defender algo la liquidez de las empresas de transporte. Y sobre todo teniendo en cuenta que en el sector de transportes terrestre de mercancías, que es evidentemente muy importante en España,
tenemos que casi el 60% prácticamente de lo que es el costes de este sector, tanto salariales y combustible, ¿no? Alcanzan el 60%. Bien, en el esquema de la derecha hemos querido poneros un diagrama de temperatura sobre los distintos subsectores, yendo del verde, digamos, con carácter más defensivo, y los peores sectores más expuestos, en rojo y en negro, como podrían ser claramente, y van a ser el sector del taxi, los VTC, y luego el transporte de pasajeros, ya sea regular, discrecional o a través de medios marítimos, ¿no? Bien, y nada, para acabar este sector, simplemente deciros que esta crisis de coronavirus era un sector que ya estaba inmerso, de hecho, en importantes cambios estructurales, sobre todo por dos aspectos fundamentales. Había un movimiento de concentración en el sector, que ahora, sin duda, creemos que se va a ver acelerado, concentración empresarial, y luego todo el tema de la conducción autónoma, la digitalización y, sobre todo, el cambio de paradigma medioambiental con el tema de la contaminación, ¿no? Entonces, desde luego, tiene este sector un gran reto sobre la mesa. Pasando ya a un sector totalmente distinto, el sector de la restauración. A ver, aquí deciros simplemente, bueno, es un sector que ha estado muy afectado por el cierre casi completo de los negocios, salvo el segmento de takeaway, la entrega de comida a domicilio, y de hecho es el sector, podríamos decir que es el sector que más número de ERTEs ha concentrado en este periodo, ¿no? Y además se va a ver seriamente perjudicado por las medidas de distanciamiento social que ya estamos viviendo todos y que luego pues, supondrán también cambios a nivel de consumo. Bien, el impacto global, tanto global como ahí aparecen dos países europeos, también se puede asimilar perfectamente a España, porque el impacto ha sido muy parejo. Por ejemplo, aquí indicamos el servicio diario de restauración, pues ha caído prácticamente el 100%. Es un sector que en determinado producto, en oferta de determinado producto, impacta mucho, como lo habréis oído, como el tema de bebidas, sobre todo el segmento de licores, pescados, mariscos, algunos tipos de carnes, etc. Y hay que tener en cuenta que más de un tercio del consumo de alimentos se realiza fuera del hogar, ¿no? Para acabar con este sector, comentaros, hay por parte de la Asociación de Restauradores de España han indicado que ellos para el negocio como media necesitan un 60% de ocupación para poder llegar a empezar a cubrir costes. Con lo cual eso nos explica que muchos negocios en estas primeras fases de la desescalada directamente no hayan abierto. Incluso hay patronales del sector que estiman que aproximadamente un 30% de muchos negocios no volverán a abrir, ¿no? Confiemos en que se equivoquen y no sea una cifra tan alta. Bien, pasando ya a un sector también muy relacionado con la restauración, alimentación y bebidas, aquí comentaros que el sector agroalimentario es de los menos afectados, aunque con determinados matices. Sobre todo va en función del destino final del producto. Podríamos distinguir entre determinados productos que están más protegidos y otros más expuestos. Más protegidos dependiendo un poco del destino, ¿no? Como hemos comentado. Los que estarían más protegidos son los destinados a la distribución minorista, que es este segmento es donde se obtiene los productores que obtienen menor margen económico, y luego sería el canal HoReCa, ¿no? El de hostelería, donde sí que se obtiene un mayor margen que en el sector minorista. En el canal HoReCa, como hemos comentado antes, en cuanto a determinados productos, como pueden ser pescados, mariscos, carnes, productos cárnicos, luego también el sector lácteo y sector de quesos está siendo muy afectado, y sobre todo bebidas, como hemos dicho, los licores, sobre todo por el cierre de los establecimientos y sobre todo también importante por la compra del turista internacional que realizaba mucha compra de este tipo de bebida de licor, ¿no? Comentaros simplemente, hay cerveceras que han manifestado y hemos visto que más del 50% de facturación, su facturación se realiza fuera del hogar, con lo cual el consumo en domicilio no ha compensado ni mucho menos pues la disminución, ¿no? del consumo en restauración. Bien, aquí lo que vemos claramente es tensiones en cuanto a precios, lo hemos vivido por tema de incremento de costes logísticos y también
por falta de personal para la recogida de muchas cosechas, ¿no? Que, bueno, de hecho han tomado distintos gobiernos medidas para tratar de paliarlo. Por acabar este sector, desde luego el comercio electrónico también ha sido fundamental. Veníamos de cifras de 2019 con más o menos la alimentación y bebida en este canal suponía el 2%, y ahora en época de confinamiento ha llegado hasta el 10%, y estimamos que en los próximos 2 años se podría llegar a consolidar definitivamente este canal con cifras cercanas a por encima del 30%. Bien, pasando ya a sector puramente industrial y clave también como para nuestra economía española, automoción, ¿no? Y el sector se ha visto gravemente afectado en toda su extensión, tanto fabricantes como industria auxiliar, desde luego concesionarios y talleres también, ¿no? Y se ha visto impactado gravemente por el lado de la oferta y por el lado de la demanda. Por el lado de la oferta, lo hemos oído desde el principio, hubo interrupción en la cadena de suministros y bloqueó a determinados fabricantes, ¿no? Entonces, eso se dio por el lado de la oferta, y por el lado de la demanda, obviamente, el que pensaba comprar un coche ahora, pues muchos de ellos van a postergar esa decisión por la propia inseguridad del entorno económico y laboral. Se estima que para 2020 haya una caída de lo que es la producción mundial de aproximadamente un 22%, y en 2021 sí que habrá una recuperación que se estima aproximadamente en un 15%. Ahí tenéis en el mapa por regiones, por cada una de las regiones, y bueno, a nivel ya más nivel local en España, donde tenemos 17 fábricas de automóviles y la producción anual ronda los 3 millones de vehículos, se estima una caída aproximadamente del 40-45%. ¿Vale? Entonces, perdón, de la producción no, de matriculaciones, quiero decir. 40-45% de las matriculaciones. Pensar que en 2019 cerramos más o menos con 1,2 millones de matriculaciones, con lo cual 2020 podrían rondar sobre los 700.000 arriba abajo de número de matriculaciones. También, como decíamos con el anterior sector del transporte, esta crisis de coronavirus llega en un momento en que el sector de por sí ya está viviendo grandes retos, ¿no? Todos lo sabemos, que había, digamos, retos disruptivos, como podría ser el tema de la electrificación de los vehículos, todo el tema de la movilidad, también de la medio ambiente, contaminación, la conducción del vehículo autónomo, con lo cual sí que también este sector, con lo importante que es para España, tiene un gran reto por delante. Bien, cambiando de sector, dar una pincelada sobre textil y calzado. Hay una consultora, Boston Consulting Group, que estima una caída para 2020 del 40% aproximadamente. Y estima que la recuperación vendría hacia finales de 2021 e incluso ya metidos en 2022. Este sector, desde luego, va a estar muy afectado por las limitaciones de aforo y medidas higiénicas que se están tomando y que se tomarán en toda la cadena de tiendas, y se va a impulsar de sobremanera el comercio online, ganará mucho peso y desde luego va a ser clave para dar salida a todo el stock acumulado de temporada. Y va a haber digamos que va a haber una alta presión en precios a nivel de competencia, y desde luego que lo van a pasar peor las pymes en multimarca que los grandes retailers, que estos tienen pues una estructura financiera mucho más sólida y desde luego mayor poder de negociación con sus proveedores. A nivel de productos, simplemente apuntaros que, bueno, pensamos que el textil de deportivo y de hogar pues va a estar mucho más protegido que el textil de lujo, ¿no? Bien, cambiando ya al sector químico. Aquí, bueno, el sector químico en España es un sector muy heterogéneo y muy diversificado, ¿no? Ahí veis en ese gráfico la diversificación de la producción química en España y a nivel de facturación, ¿no? Entonces, ¿cómo le va a ir al sector químico realmente? Pues obviamente va a depender del destino del producto en sí. Tendremos unos sectores más protegidos, que pues, desde luego van a ser aquellas materias
más dirigidas y vinculadas, pues sector agroalimentario y farmacéutico, sin duda, y luego sectores o sea, productos menos protegidos, pues aquellos destinados, desde luego, al sector automoción, sector textil y sector de construcción. Deciros que el sector químico en España está altamente internacionalizado. De hecho, a nivel de facturación, más del 50% de la facturación nacional se destina a exportación y en concreto Estados Unidos y Unión Europea abarcan el 70% de estas, está muy concentrado, el 70% de estas exportaciones, y luego también es un sector muy integrado a nivel internacional. Las cadenas de suministro y de producción están muy integrados entre países. Con lo cual, la marcha del sector químico, desde luego, va a depender fundamentalmente de cómo vaya el comercio internacional, y tanto por el impacto del coronavirus como, y lo estamos viendo de manera preocupante estas últimas semanas, por la situación geopolítica. Y hablo del enfrentamiento que cada vez está yendo a más entre Estados Unidos y China, ¿no? Dependerá mucho de eso. Bien, finalmente, para acabar de sectores, hablaríamos del sector inmobiliario, que son dos diapositivas, una referida a residencial y la siguiente sería de logística y oficinas. Simplemente aquí daros unas claves, ¿no? En cuanto a lo que es residencial, venimos de 5 años de expansión. Año 2019 finalizó con una contracción en compra-ventas del 2,5%, aproximadamente anuales serían unas 545.000 operaciones de compra-venta, y el impacto del coronavirus, desde luego, va a suponer un freno en la demanda. Por lo que hemos comentado también en el sector automoción, va a haber mucha postergación de decisiones de compra por la mera situación económica y laboral de los consumidores. Se estima, hay escenarios más optimistas y menos optimistas, y el rango de caída en cuanto a las compraventas para 2020 andan entre el menos 15% y el menos 45%, dependiendo de los analistas y las casas de análisis que hagan la estimación. En cuanto a precios, el precio posiblemente va a caer en la vivienda usada más que en la vivienda nueva, y esto se explica porque el promotor, a diferencia de la última crisis financiera, la crisis inmobiliaria, burbuja inmobiliaria que tuvimos en España, ahora frente a esta crisis está mucho mejor posicionado. Tiene niveles de endeudamiento muy inferiores y, sobre todo, el stock, y en relación a este gráfico que vemos en la presentación lo podemos apreciar, el nivel de stock es infinitamente menor al que se daba, pues fijaros, año 2008, 2009, con el nivel de vivienda terminada al año que rozaban las 600.000 viviendas, y ahora estamos en niveles, los últimos años, y este último año 2019, por encima de 70.000 viviendas, con lo cual es muy razonable y entendemos que no hay necesidad por parte del promotor de tocar precios a la baja para estimular la demanda. Y ya para acabar, este sector inmobiliario, daros un breve apunte sobre logística y oficina. Logística, desde luego, el comercio electrónico va a ser el revulsivo clave. Va a impulsar sobre todo la demanda de naves industriales y sobre todo naves industriales muy cercanas a los núcleos de población para lo que es lo que se llama el reparto de última milla, tipo Amazon, etcétera. Entonces, eso va a ser clave. En cuanto a oficinas, pues desde luego, como bien decía también David al principio de la presentación, el teletrabajo ha llegado para quedarse, ¿no? El teletrabajo va a ser un revulsivo para potenciar la oficina, el modelo de oficina flexible, obviamente por el enorme ahorro de costes que va a suponer para las empresas, y luego va a suponer una remodelación de la oficina tradicional, incluso del modelo que estaba avanzando mucho en estos últimos tiempos del coworking, ¿no? En el Hub Empresa, por ejemplo, tenemos la modalidad también de coworking establecida para clientes de Banco Sabadell. Y bueno, pues según los analistas habrá que replantear en cuanto al espacio, metros cuadrados, ahí lo tenéis un poco, pasaría prácticamente a dar el doble del espacio a cada empleado o a cada coworking, ¿no? Bien, ya hemos hecho un repaso general a los sectores, y ya finalmente en la última diapositiva os hemos puesto un resumen de tendencias sectoriales. Muchas ya hemos comentado, ¿no? Entonces, al final vemos que determinadas tendencias se van, como consecuencia de la crisis sanitaria, se van a acelerar e incluso se van a consolidar, ¿no? Los hemos agrupado en tres bloques, por ámbitos de consumo, cadena de suministro y logística, y luego de higiene y salud.
hay unos segmentos beneficiados y otros perjudicados, simplemente, pues, por no repasar todas, a título de ejemplos significativos, desde luego el gran ganador va a ser la digitalización. Lo estamos viendo a nivel de teletrabajo, a nivel de e-learning, enseñanza a distancia, a nivel incluso de telemedicina, o incluso para el propio consumidor bancario, y lo estamos viviendo la banca en sí, ha habido un crecimiento muy significativo consumo vía digital, ¿no? Y aplicaciones online. Y luego, por ejemplo, como aspecto que se va a ver perjudicado, por ejemplo, abajo en Salud tenéis todo el tema de la economía colaborativa, pues todo esto que oímos del cohousing, Airbnb, pues pensamos que incluso el car sharing, el compartir vehículo, pues todo esto, desde luego, todo este impacto de crisis va a ser un obstáculo para estas modalidades de compartir de vehículos, ¿no? En ese sentido. Bien, y por mi parte, esto es lo que quería compartir con todos vosotros. No me he pasado un pelín del tiempo de Luis. Nada, le paso ya enseguida la palabra. Muchas gracias a todos. Y Luis, todo tuyo. Gracias. Gracias, Miguel. Bueno, también reiterar primero el agradecimiento a Jovenpa por la invitación a participar en este webinar. Con Jovenpa, tal como comentaba su presidente, hay una magnífica relación que por nuestra parte también queremos que continúe. Hay un convenio firmado que está con plena vigencia, con ganas de hacer cosas juntos. Entonces, yo un poco con los datos que Miguel acaba de exponer, bueno, pues el panorama, yo creo que es un panorama que bueno, estamos viendo y no es, bueno, y es el que es, ¿no? Tampoco hay que paliar las cosas que están como están. Yo creo que estamos frente a una pandemia sanitaria, lo comentaba también David antes, impresionante, y que esto pues ha llevado a un frenazo económico pues también brutal que está suponiendo toda esta pandemia. Lo decía él también al principio, va todo relacionado. Al final es verdad que la salud es prioritaria, es fundamental, pero si no se toman medidas drásticas y de calado para paliar todo esto, al final lo económico también acaba influenciando en lo sanitario. Con lo cual, yo creo que se trata de que resolvamos las dos primero, si queréis, o un poquito por delante la sanitaria, pero inmediatamente después todo el tema económico. Bueno, yo creo que desde el principio yo creo que se ha tenido claro un poco lo que iba a suponer toda esta pandemia, el frenazo al que se sometía la economía, y yo creo que desde el principio también cada uno podremos estar más o podremos pensar que se podrían haber tomado otras medidas o más medidas o menos medidas, pero yo creo que se han tomado unas medidas que históricamente nunca se habían tomado. Y al final yo creo que con un sentido absolutamente coherente, es decir, se trata de salvar el tejido productivo en general, ¿no? Al final, dentro del tejido productivo están los autónomos, están los empresarios, están los accionistas, están todos los trabajadores, ¿no? Y aquí se trata de que intentemos que nadie se quede atrás. Entonces, yo creo que se está intentando hacer por todos los implicados en el modelo económico que tenemos, pues todas las capacidades un poco ponerlas a disposición. Justamente además en el tema con nosotros, con Banco Sabadell, que siempre hemos tenido un compromiso histórico con las empresas, pues nosotros estamos extremadamente interesados, diría yo, si me lo permitís, en que esto salga lo mejor posible. Y por nuestra parte estamos poniendo un poco todas nuestras capacidades. Yo, frente a los datos que comentaba Miguel, pues yo quiero dar, si se puede, si podemos, algún dato, alguna mensaje o idea de que nos llevamos un poco una idea de esperanza o positivismo, o si se puede dentro de las circunstancias en las que estamos viviendo. Yo creo que la ventaja que tenemos en esta crisis es que nos pilla financieramente
muchísimo mejor preparados que en la anterior del 2008. Yo creo que aquí el sistema financiero, Banco Sabadell concretamente, pero el sistema financiero en su conjunto, está con unos niveles de solvencia que no tienen nada que ver con los que teníamos en la anterior crisis y con un nivel de liquidez que tampoco tiene nada que ver con la anterior crisis. Yo creo que esta movilización financiera que se ha podido hacer se está pudiendo hacer en este momento, hubiese sido imposible en la anterior crisis. Yo creo que esto es un dato importante y a destacar, ¿eh? O sea, hay liquidez disponible, ¿no? Y los bancos están fuertes para asumir el reto. Y por otra parte, es verdad también, y son datos demostrables y palpables, que el nivel de endeudamiento, tanto de particulares como empresas, nos pilla mejor que en el 2008. Es verdad que estamos hablando de datos generales y uno de los que me estéis escuchando, pues tendréis situaciones concretas, pues que os habrá pillado pues como os haya pillado la situación, ¿no? Pues a lo mejor acabas de hacer una inversión fuerte, acabas de reestructurar, bueno, pues se trata justamente de intentar resolver todas estas casuísticas particulares que puedan surgir y que, tal como decía, que nadie quede atrás, siempre que se pueda, ¿eh? No todo es posible, esto también lo quiero comentar. Yo creo que dar 4 datos de lo que hemos hecho en el banco, pero estos datos os los quiero dar porque vosotros podéis decir, bueno, lo que ha hecho el banco, pero los quiero dar un poco para que veáis el esfuerzo que por parte del banco, y estoy seguro de todo el sistema financiero, en que salgamos todos, ¿no? O sea, en poner toda la carne en el asador. Al final, nosotros vamos de la mano de las empresas y las empresas, los autónomos, los trabajadores van mal, el sistema financiero acabará yendo mal. Luego yo creo que es importante que esto quede claro, ¿no? Un poco este mensaje yo creo que tiene que quedar muy claro. Nosotros desde el principio movilizamos a toda la plantilla comercial, más de alrededor de 4.000 gestores, automáticamente los pusimos al lado de las empresas. Empezamos a censar desde el día primero del estado de alarma, el 16 de marzo, la situación de las empresas. Hicimos unas cargas comerciales muy potentes para que todos nuestros gestores llamaran, vieran qué se necesitaba, cómo estaban, un poco que supieran que íbamos a acompañar. Se ha ubicado a toda la plantilla posible, el 80% hemos llegado a estar teletrabajando, el 90 y tantos % en los casos de las territoriales y el centro corporativo, y el 70 y tantos % en las oficinas. En este momento las oficinas, ya con la desescalada, pues están regresando. Hemos agilizado los pagos a nuestros proveedores, a los proveedores del banco, de manera que estamos pagándoles semanalmente para que en la cuenta que nos tiene o en lo que nosotros podamos ayudar con estos proveedores no tengan tensión de liquidez. Y luego una serie de medidas a empresa, también es verdad que algunas de ellas vienen a raíz de toda la legislación, todo lo que ha salido con la línea de garantía ICO, pero bueno, desde el primer momento nosotros todas las pólizas de crédito las hemos renovado. Se han prorrogado todos los consignings, factorings, descuentos de facturas, financiaciones, import, export. Se ha prorrogado automáticamente todo esto. Para que os hagáis una idea también del movimiento lo digo también porque esto es importante, ya lo explicaré, para que sepáis que ha habido detrás de todo esto. Bueno, pues el banco ha tramitado en este momento más de 104.000 operaciones de ICO. En un mes se ha hecho lo que se solía hacer en 6 meses en cuanto a movimiento de expedientes, y esto lo quería comentar porque es verdad que han habido retrasos en el abono de las operaciones de ICO, pero que esto también un poco que se tiene que entender el esfuerzo que se ha acabado haciendo, ¿no? Para que se dimensione. Yo creo que vosotros sois empresarios y entendéis un poco la dinámica de esto. Si al final os llega un apretón de producción o de facturación o de lo que sea, de lo que hacéis en 6 meses, tener que hacerlo en un mes, pues todo lo que implicaría, ¿no? Y entonces yo creo que se puede entender. En este momento ya estamos prácticamente al día en las operaciones de ICO. Ya no hay
no nos constan, puede haber alguna situación puntual por alguna deficiencia en el expediente, pero nos consta que esto está ya bastante al día. Se ha implementado una tecnología para que las operaciones se firmen desde el móvil. Se ha hecho un convenio con una tecnológica, concretamente con Logalty, para evitar que los clientes que tuvieran que firmar operaciones las hagan por esta plataforma sin tener que desplazarse a las oficinas. Luego también es conveniente que sepáis que, bueno, o sea, el banco se ha acogido evidentemente a la moratoria hipotecaria legal, ya hablando de particulares, y a una moratoria que además ha sacado la Asociación Española, la EBE, y esto permite pues, llegar a dar carencias en los préstamos tanto hipotecarios como en operaciones de consumo de hasta 6-12 meses sin ningún problema, si se justifica que se necesita. Luego se ha ampliado el pago de contactless en tarjetas de 20 a 50 euros. Bueno, yo creo que estas son, y esto os lo decía por las cosas que se han hecho por el interés que tiene el banco en que todos salgamos, Y ahora, un poquito entrando ya en los temas, quizá dentro de estas soluciones, las más importantes pues han sido, evidentemente, es la movilización de ICO, y luego ponemos otro ejemplo, que es el tema de la SGR, de la Sociedad de Garantía que tenemos en la Comunidad Valenciana de AFIN, que ha generado un producto específico también para COVID, pero yo también comentaría, antes de entrar en los detalles un poco más concretos de lo que son estas dos líneas, comentaría que el banco está en disposición de adaptar un poco a la necesidad concreta. Estas son dos soluciones, pero habrá casos donde no sean necesarias estas soluciones, habrá casos donde sean necesarias soluciones más sencillas. Bueno, la intención nuestra es adaptarnos. También decir que nunca es difícil atender a todas las opciones o todos los planteamientos tal como algunas veces nos las plantean. O sea, y ahí hay un poco pues, una negociación, un asesoramiento por parte nuestra y evidentemente con los objetivos, y al final es lo que premia, los objetivos de la empresa o del autónomo, ¿no? Un poco de asesoramiento por nuestra parte. Entonces, lo que es la presentación. Bueno, nosotros le hemos llamado a todo este plan de acompañamiento, por lo que os estaba comentando antes, y aquí vamos a ver un poquito la primera gran solución sería la línea de avales ICO, y aquí, bueno, explicamos 4 datos que yo creo que es importante recapitular. Yo creo que se trata de una línea de avales con un coste por aval que asumen las entidades, que va desde el 0,20 hasta el 1,20, creo recordar, y esto también es conveniente que nosotros al final acabamos pagando a ICO pues, por el aval que presta, pues un coste. Hay un límite en principio máximo de 100.000 millones, de los cuales ya había un primer tramo de 20.000 millones totalmente aplicado, era el 50% para autónomos y pymes, el 50% para grandes empresas. Hubo un segundo tramo solo para autónomos y pymes, totalmente aplicado. Hubo un tercer tramo de otros 20.000, 50% autónomos y pymes y 50% grandes empresas. Y un cuarto tramo del Consejo de Ministros de justo el martes pasado, solo para autónomos y pymes. De los 80.000 millones que en este momento se han liberado en avales, 60.000 corresponderían a autónomos y pymes y otros 20.000 corresponderían a grandes empresas. Veréis que el tercer tramo aún hay pendiente de aplicar y el cuarto tramo pues prácticamente está iniciado. Evidentemente decir que es un aval, por lo tanto los fondos son de las propias entidades. La finalidad de las ayudas clarísimamente es pues, paliar los efectos económicos del COVID, facilitando el mantenimiento del tejido empresarial y de empleo. Se pueden pedir hasta el 30 de septiembre, el plazo podría ampliarse hasta el 31 de diciembre, pero bueno, esto lo tendría que decidir el Consejo de Ministros. En principio, lo que está en este momento en marcha es hasta el 30 de septiembre. Y un poquito
la definición de la finalidad, y aquí hemos puesto, aunque luego veréis que los sectores, la finalidad, la tipología es la misma, lo hemos puesto diferenciado por ver las características de lo que es un autónomo y pyme grandes empresas. Fundamentalmente cubre las necesidades de liquidez, y a un autónomo y pyme es hasta 250 empleados, ventas inferiores a 50 millones o con un total activo inferior a 43 millones. Y grandes empresas, pues más de 250 empleados y ventas superiores a 50 millones o con un activo superior a 43 millones. Luego lo demás es exactamente igual. Cualquier sector de actividad, esto es importante, no se ha limitado a ningún sector. Y las necesidades de liquidez luego las veremos un poco más extensamente, pero las tenéis aquí. Pago de salarios, alquileres, pago a proveedores y pagos de vencimientos de financiaciones y obligaciones tributarias. Los préstamos se pueden dos modalidades, se puede instrumentar en un préstamo a 5 años con uno de carencia opcional o una póliza de crédito a 3 años. La cobertura del aval en el caso de autónomos y pymes es del 80%, en el caso de grandes empresas es del 70%, 60% en renovaciones. El importe máximo por operación por cliente, en principio es 1,5 millones, y para importes superiores sería, esto aparecerá luego en otro slide, lo obviaremos después, es lo mismo, hasta el 25% de ingresos anuales o 24 meses de gastos de personal. Las cantidades máximas sería la mayor de las dos. Estas cantidades pueden excederse siempre que se justifique que es necesario disponer de un importe superior para cubrir las necesidades de liquidez. 12 meses para grandes empresas o 18 meses para pymes. Bueno, un poco aquí lo he querido instrumentar de una forma un poquito más práctica. Preguntas frecuentes, ¿dónde lo puedo tramitar mi solicitud? Pues en cualquier entidad bancaria. Las condiciones de la línea son idénticas para todos. O sea, la coste del aval, la garantía exactamente igual para todos. ¿Qué documentación debo presentar? Pues es la habitual de cualquier financiación, además de justificar detalladamente la necesidad de liquidez. Y luego aquí, ¿qué destinos puedo incluir? Lo ampliamos un poco sobre el slide anterior, nóminas y seguros, facturas de proveedores, que no estaban antes, pendientes de liquidar emitidas en el 2020, alquileres de locales, oficinas de instalaciones, gastos de suministro, coste de servicios laborales externalizados, impuestos cuyo periodo de pago se devenga a partir del 17 de marzo del 2020, obligaciones financieras corrientes que vayan venciendo a partir del 17 de marzo del 2020 y todos los demás gastos operativos ordinarios de la actividad. En general, las necesidades de liquidez y de financiación de las empresas. El importe máximo, pues, sería el 1,5 millones que hemos dicho, pero hay una serie de sectores que les afectan las ayudas de minimis, que serían pesca, agricultura y transporte, cuyos importes máximos vienen limitados. 281.000 euros en el caso del sector pesca, 187.500 agricultura y 750.000 en transporte. Párrafos siguientes, el que os decía del importe, exactamente igual que lo veíamos la primera slide. Las operaciones superiores a 50 millones sí que se considera a nivel de grupo. O sea, siempre es hasta 50 millones a nivel de clientes y una empresa, un grupo puede tener varias empresas. Si la petición es inferior a 50 millones, se vería por cliente. Si la petición es superior a 50 millones, la limitación vendría por grupo. Bueno, la elegibilidad, pues ¿qué operaciones entran? Pues todas las operaciones formalizadas o renovadas a partir del 18 de marzo del 2020, que el cliente no figure en situación de morosidad en la CIRBE, o si figura, esto también se ha aclarado posteriormente con ICO, si el cliente satisface con recursos que no vienen de la financiación ICO la deuda pendiente, regulariza la morosidad, volvería a ser elegible, se podría acoger. Las operaciones, tercer punto, operaciones sujetas al marco temporal del régimen de ayudas, comunicado a la comisión, el cliente no podrá a 31 de diciembre tener la consideración de empresa en crisis, que esto no vale para cuando se aplican las operaciones sujetas a mínimos. Y que el acreditado evidentemente no pertenezca ni al sector financiero ni a seguros, excepto en el caso de seguros,
los autónomos y empresas que desempeñen su actividad como agentes y corredores de seguros. Los autónomos y empresas no sujetos a un procedimiento concursal a fecha 17 de marzo del 2020, que también es, ¿no? Aquí os he puesto un poco, pues, por la tipología de empresa, no las vamos a ver todas, pero yo diría que entra todo lo que tenga actividad económica. O sea, lo que veréis ahí que hay muchos, siempre que tenga el 0,36 mantenga actividad. Si tiene el 0,36, ahí están todos, están colegios profesionales, están asociaciones, están cooperativas, están fundaciones, por supuesto toda la tipología de sociedades mercantiles tal como las conocemos, anónimas, limitadas, etc. ¿Qué es no elegible? Que casi a lo mejor habiendo hecho esto acabábamos antes. Comunidades de propietarios en régimen de propiedad horizontal, órganos de la Administración del Estado y de las comunidades autónomas y corporaciones locales. Entonces, este sería lo que es la explicación de la línea ICO. La segunda opción sería, como segunda alternativa, sería la línea FIN. Antes de comentar la línea, también decir que, además de esta línea, el IVF tiene otras líneas habilitadas en las que el banco también puede estar, donde se participa en el capital, se puede llegar a participar hasta en el capital de la empresa. Bueno, que están ahí también, ¿no? Aquí hemos puesto un poco la más sencilla y la que puede llegar a más gente en este momento. Bueno, aquí la finalidad es muy parecida, gastos correspondientes, a un máximo de 6 meses, personal, alquileres, impuestos, gastos financieros, consumibles, servicios externos. La cobertura del aval 100%, en ICO recordad que para autónomos y pymes era el 80%, para grandes empresas el 70%. Bueno, pues con la SGR, el aval de SGR, la cobertura es del 100%. El importe máximo son 500.000 euros, con el límite del 25% de las ventas del 2019 o 2 veces los gastos del personal de 2019, y se instrumenta también muy parecido, no exactamente igual, pero muy parecido a la línea ICO general. Préstamos hasta 5 años con uno de carencia opcional y pólizas de crédito con reducciones el primer año del 20, el segundo año del 20 y el otro 60% al vencimiento. Los tipos según rating pueden ser variables o fijo, la comisión de apertura según rating, la comisión de cancelación es 0 y el coste de la SGR, la comisión de estudio y la comisión anual del aval se cobran al inicio y se incluyen en la financiación, sería con una comisión de estudio del 0,50 y una comisión de aval sobre saldo pendiente entre un anual sobre saldo pendiente del 1,25 al 1,85. También depende del rating de la empresa. Este sería un poco las dos líneas. Aquí veíais que cuando hablábamos de precio, lo digo porque es una cuestión que suele salir, nos referimos al rating, a la evaluación que hagamos de la empresa. Yo creo que esto es importante que todos lo tengamos asumido, porque luego esto surge, pues, me han dado una operación así, me la han dado así. Bueno, yo creo que todos, esto del rating más a nivel empresarial, yo creo que debe de estar muy más asumido. No es lo mismo la deuda del bono alemán que la deuda del bono español. Esto es rating puro, ¿eh? Entonces, ni la de Italia que la nuestra. Entonces, bueno, pues esto es un poco lo que al final acaba determinando los precios. Insistir en que hemos aterrizado dos soluciones, pero yo creo que es importante que entre la negociación del banco con el empresario, con el autónomo, más que negociación, el asesoramiento, no sé, el ver las cosas, pues que se llegue a una solución. Por mi parte, nada más, lo digo porque hemos llegado un poco al tiempo. Si alguien quiere hacer preguntas, pues casi a lo mejor puede ser más interesante que nos alarguemos. Muchas gracias. Gracias, Luis. Gracias, Luis. Gracias, Miguel. Como bien decías, nada, pues cierto es que dejar unos minutos si alguien quiere preguntar, algo y si no, concluimos la sesión. Modena.
Sí, yo quería preguntar, porque sí que alguna persona nos ha hecho llegar la duda de cómo está la ejecución del ICO, es decir, si va a haber fondos, para cuánto tiempo, pues, en vuestro caso concreto, ¿qué nos puedes decir? Bueno, veíais en que la cuarta emisión, la de los últimos 20.000, que completaría 80.000, esa está completamente libre. De la anterior todavía hay pendiente de utilizar, hay pendiente de utilizar, y faltaría una quinta de otros 20.000, que no sabemos si será para autónomos o pymes o será solo, solo para autónomos y pymes o también para grandes empresas. No lo podemos saber, Almudena, el ritmo de peticiones, a ver, las sensaciones, un poco lo que vivimos internamente. La gran apretura parece que ya ha pasado. El mismo ICO está diciendo que se pueden pedir las operaciones hasta el 30 de septiembre. El presidente del gobierno, poco por dar datos, en la primera intervención llegó a hablar de una movilización de casi 200.000 millones. Entonces yo creo que va a depender mucho de que se amplíen estos límites, de los 100.000. Va a depender mucho del ritmo de peticiones, que ahora, tal como comento, ya no es igual. Ahora ya yo creo que el grueso de negociaciones ya se ha hecho. La cosa está, el ritmo de formalizaciones ya es prácticamente, en la semana quedan formalizadas. Entonces, o sea, con certeza no podemos asegurar nada. Simplemente os doy datos para que nos hagamos todos un escenario, pero no lo sé. A lo mejor el gobierno, estoy diciendo esto, el gobierno dice, oye, cuando hagamos 100.000 hemos acabado. Pues bueno, se ha acabado. No es la actitud inicial, liquidez, tal como comentaba al principio, hay. O sea que si se decide ampliar estos 100.000 millones, el sistema financiero lo puede asumir perfectamente. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Bueno, que hay mucho de lo que hablar, pero bueno, por no alargar esto, porque podríamos hablar aquí largo y tendido, pero bueno. Sí. Yo, si acaso, para Miguel, porque tenemos mucha gente en la asociación del tema de nuevas tecnologías, veo ahí a Víctor, que está en temas de realidad virtual, y tenemos mucha gente. ¿Tienes información de este tipo de empresas? Porque por nuestra sensación están creciendo, contratando. Quizás es ahí un pequeño filón que tenemos en la provincia. Desde luego, y sí, además en Alicante, que vamos, se está impulsando mucho como hub tecnológico, ¿no? En determinados polígonos. Realmente sobre el sector de telecos y nuevas tecnologías, es un sector claramente defensivo, ¿no? Esto es como, podríamos equipararlo hoy por hoy a desde luego, casi como el sector agroalimentario y farmacéutico, porque ahora hay tres sectores claves, que es el tema de la sanidad, el tema de, pues, por supuesto, de agroalimentario y luego, pues, como este ejemplo que estamos haciendo de conexión vía webinar y teletrabajo, ¿no? Entonces, desde luego ha habido una inflación muy importante en todo este negocio. Sí que realmente existen datos de que no se está reflejando tanto en la rentabilidad, ¿no? Habéis oído pues que determinadas operadoras, por ejemplo, en el consumo de datos, en streaming, tuvieron que regular porque bueno, pues no había lentitud, ¿no? En la oferta, ¿no? de proveedores. Y eso que España cuenta con un sistema de red bastante potente, ¿no? a nivel mundial. Y bueno, la rentabilidad no se está notando, parece ser que dicen fuentes del sector, por el hecho sobre todo de la utilización de la tarifa plana. Entonces, claro, al final no es un sector que pues la mayoría de los usuarios tienen y las empresas tienen contratadas tarifa plana, con lo cual, vía consumo de datos, no se obtiene mayor rentabilidad. Pero desde luego es un sector ganador hoy por hoy y que a futuro irá más, sin duda. Sí que había tenido influencia porque estaba pendiente todo lo que es la tramitación de la subasta 5G, que la banda de frecuencia de los 700 MHz, que estaba destinado para 5G, y la subasta
en caso de España estaba prevista para junio. Y eso sí que también se espera, claro, pues esto como está pasando en muchos sectores, todo el tema de la inversión, y realmente se necesitaba una cantidad de recursos muy importante, ¿no? Para acceder a las adjudicaciones en subasta. Entonces, sí que quizás se pueda retrasar algo todo el tema del 5G. Pero vamos, desde luego, más tarde que temprano, o más temprano que tarde, acabará llegando. Muy bien. Cierto es. Bueno, antes dabais algunas cifras del impacto que está teniendo el coronavirus en la continuidad de las empresas. Hablabais de un 30%. Yo, en una de las comisiones en las que estoy presente y he estado esta semana, y concretamente el informe GEM, que es el Global Entrepreneurship Monitor, habla de un 49% de empresas que se plantean su continuidad. A mí quizá me parece un porcentaje bastante elevado, es el porcentaje que da este informe, pero podemos estar hablando efectivamente entre esa máxima cifra que hablan del 49 y lo que hablábamos del 30%, ¿no? Que comentabais antes. De esa manera, que duda cabe que el porcentaje es enorme, ya sea entre el 30 y el 49 es una barbaridad. Y hay un reto muy importante por delante a todos los niveles. Yo, en ese sentido, si no tenéis ya más cuestiones, agradeceros, Luis y Miguel, vuestra participación y a todos los compañeros que han estado presentes en este webinar. Lanzaremos el enlace de este webinar a todos los asociados y nada, muchísimo ánimo y nada, para el trabajo y para el reto que tenemos por delante de dar cobertura a toda aquella empresa que lo necesita, ¿eh? Que hay un trabajo arduo por delante. Así que muchísimo ánimo y nosotros por nuestra parte pues estamos como siempre a vuestra disposición. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Un saludo, Luis. Nada, espero que tengamos la oportunidad de vernos de manera presencial. Espero que sí, gracias. Hasta luego. Gracias. De hacer alguna cosa juntos. Gracias, hasta luego. Adiós. Gracias a todos.